una hazaña que se convirtió en pesadilla. Un grupo de alpinistas, liderados por el experimentado Rob Hall, emprende el ascenso al imponente monte Everest, pero lo que comenzó como un sueño de conquista se transforma en una lucha desesperada por sobrevivir. Atrapados por una tormenta brutal a más de 8000 metros de altura, enfrentan una batalla implacable contra el frío, el viento y la muerte mientras el tiempo y el oxígeno se agotan. 6 semanas antes, se muestra la llegada de varios jóvenes al aeropuerto. Entre ellos se encuentra Rob, quien se despide cariñosamente de su esposa antes de emprender el viaje. Ella, visiblemente preocupada por su seguridad, le pide que regrese a tiempo para el nacimiento de su hijo, ya que se encuentra embarazada. El 30 de marzo de 1996, en Nepal, se presentan 3 personajes clave, Beck, John y Doc. Beck le pregunta a John si escribe para una revista, a lo que este responde afirmativamente, explicando que su objetivo es alcanzar la cima del Everest y escribir sobre la experiencia. Los 3 se dirigen hacia un autobús, donde John le comenta a Beck que Doc logró llegar muy cerca de la cima en su intento anterior. El grupo se hospeda en un hotel donde Rob les brinda una charla introductoria sobre la expedición, explicando en qué consistirá la travesía al Everest. Rob indica que el ascenso está programado para el 10 de mayo y poco a poco les va presentando al resto del equipo que los acompañará durante la expedición. Al día siguiente, el grupo parte en una avioneta con destino a Lukla, una localidad cercana al Everest, desde donde se dirigen hacia Namche, punto de inicio del camino hacia la montaña. Durante el trayecto, Doug le comenta a Beck que en su intento anterior estuvo muy cerca de alcanzar la cumbre. John le pregunta por qué no lo volvió a intentar, y Doug responde que en aquel momento tuvo que desistir. Rob interviene para aclarar que fue él quien le pidió que regresara por razones de seguridad, reiterando que su función es cuidar la integridad de todos los miembros del equipo. Una vez instalados en el campamento base del Everest, Rob les presenta a Helen, quien será una de las guías principales durante el ascenso. Helen, a su vez, les presenta al resto del equipo de apoyo que los acompañará. Mientras pasea por el campamento, Rob se encuentra con varios conocidos, entre ellos Scott, quien le comenta que este año la montaña está particularmente peligrosa. Menciona que las grietas en las alturas están más grandes que en otras temporadas. Más adelante, Rob les presenta a la doctora del equipo. Ella les explica que el cuerpo debe adaptarse progresivamente a las condiciones extremas del Everest, especialmente a la escasez de oxígeno. Habla sobre el proceso de aclimatación y los posibles riesgos para la salud. Rob indica que comenzarán los entrenamientos en la cascada de hielo, una de las zonas más peligrosas de la ruta, caracterizada por grietas profundas y estructuras inestables. La doctora también les menciona la posibilidad de sufrir un edema pulmonar y otros síntomas asociados a la altitud extrema. Les recalca la importancia de estar atentos a cualquier señal inusual del cuerpo. Sin embargo, concluye asegurándoles que no están solos y que todo el equipo médico estará presente para brindarles el apoyo necesario durante toda la expedición. Al llegar, Doug muestra signos de dificultad respiratoria. Rob, preocupado, le indica que la doctora del campamento base lo examine cuanto antes. La doctora lo revisa cuidadosamente y le administra una medicación adecuada. Luego procede a examinar a Beck y tras una breve evaluación le dice que su condición física es excelente. Beck le agradece y pregunta qué día es, pues siente que ha olvidado algo importante. Más tarde se acerca a Helen, quien le informa que llegó un mensaje por fax. Se trata de una carta en la que su esposa le desea un feliz aniversario. Beck llama a su esposa Paige para felicitarla por su aniversario. Durante la llamada, ella le comenta sobre sus hijos y la rutina diaria. Al final, Beck le dice cuánto los extraña a ella y a los niños, pero Paige corta la llamada abruptamente, alegando que debe atender a los pequeños. Esa noche, el grupo se reúne en una pequeña celebración. Rob nota que Beck se ha apartado del grupo, sentado en soledad, y se le acerca para animarlo. A la mañana siguiente, el grupo inicia un nuevo intento de ascenso. Sin embargo, Rob se ve obligado a ordenar el descenso ya que las condiciones meteorológicas se han vuelto demasiado peligrosas. El viento y la nieve son intensos. En uno de los tramos más delicados del recorrido, Beck cruza por unas escaleras metálicas suspendidas sobre un abismo. Estas se muestran inestables y temblorosas debido al peso y al movimiento. De pronto, ocurre un derrumbe de nieve que provoca que Beck resbale y caiga. Rob acude rápidamente en su ayuda y logra ponerlo a salvo. Sin embargo, Beck, frustrado y molesto, le reclama. Reconoce que no hay garantías de alcanzar la cima, pero critica la organización. Dice que pagar $65,000 para terminar en una fila interminable como en un supermercado es indignante y que eso no vale la pena si significa arriesgar la vida. Esa noche, Rob sostiene una reunión con representantes de otros grupos para coordinar los ascensos. Propone que se organicen turnos para utilizar las escaleras y así evitar aglomeraciones en las zonas críticas. Ian, uno de los guías presentes, considera la propuesta absurda y responde con desdén. Rob intenta razonar con él, argumentando que no quiere que se repita una situación como la de ese mismo día. Sin embargo, Ian lo ignora y se retira de la conversación.
Más tarde, Rob conversa con Scott, otro experimentado guía, le propone unir fuerzas y coordinar a sus respectivos equipos, al menos en lo que respecta a la instalación de las escaleras y la logística inicial. Scott duda al principio, alegando que ambos tienen estilos diferentes de liderazgo, pero finalmente acepta colaborar. Al amanecer comienzan a surgir algunas tensiones dentro del grupo debido a la reorganización. Rob insiste en que deben llevar al menos 8 botellas de oxígeno para garantizar la seguridad de todos. Luego Rob recalca a su propio grupo que deben utilizar oxígeno suplementario incluso si algunos consideran que podrían prescindir de él. Durante la noche, Helen le entrega a Rob un mensaje especial. Es una carta de su esposa con la esperada revelación del sexo del bebé. Será una niña. Rob, emocionado, comparte la noticia con el equipo, quien lo felicita entre aplausos. John, curioso, le pregunta si a su esposa no le molesta que él se encuentre tan lejos en un momento tan importante. Rob responde que ella lo comprende. Beck, animado por la conversación, pregunta entonces por la esposa de Doug. Este responde entre risas que está divorciado. Todos ríen y Beck le ofrece disculpas por la broma. Luego comenta con tono humorístico que la última vez que intentó escalar una montaña, su esposa lo amenazó con el divorcio si alguna vez volvía a intentarlo. John, con el deseo de comprender mejor las motivaciones de sus compañeros, comienza a preguntar a cada uno por qué han decidido escalar el Everest. Al dirigirse a Doug, este le responde que su objetivo es demostrar que cualquier persona, sin importar sus orígenes, puede lograrlo. Luego, John le pregunta a Yasuko, una experimentada alpinista, y ella le comenta que esta sería su 7ª cumbre, un paso más en su impresionante trayectoria. Esa misma noche, Rob realiza una llamada a su esposa. Con voz afectuosa, le expresa cuánto la extraña y le anuncia que el viernes tienen previsto alcanzar la cima. Ella le pregunta si podrá ver a su hija cuando regrese y él le responde con ternura, preguntándole cómo es su pequeña. La esposa le dice que es rubia y que probablemente será una gran alpinista, igual que su padre. Ambos se ríen y Rob menciona que algún día escalarán juntos los tres como familia. Antes de iniciar el ascenso hacia la cumbre, el grupo participa en un rito tradicional. Tras esto, Rob se despide de Helen y comienza la caminata. Los dos grupos, el suyo y el de Scott, inician la subida con determinación. Al llegar al campo 1, el equipo de Rob, consciente del peligro, advierte al grupo que no deben confiarse con lo que ven desde la cima, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Durante la ruta se cruza con Scott. Este dice que bajará a atender a un integrante de su equipo y luego intentará reincorporarse a la expedición. Rob nota que Scott también luce afectado, aunque este insiste en que está bien. Más tarde, ya en el campo 2, Rob se comunica por radio con otro miembro del equipo, quien se encuentra en el campo 1. Le advierte que tenga cuidado con las condiciones. Mientras continúan el ascenso, una avalancha sacude la montaña. Uno de los integrantes, Harold, resbala, aunque logra estabilizarse. Rob le indica que debe bajar a asistir a Frank, otro miembro del equipo, quien está teniendo serias dificultades para continuar. En el campo 3, las temperaturas descienden drásticamente y el aire es cada vez más escaso. Rob se comunica nuevamente con Scott y le pregunta cómo se siente. Scott le responde que está bien y que planea ascender al día siguiente. Rob le sugiere que descanse antes de continuar, pero Scott, con tono optimista, responde que no quiere perderse la diversión y que podrá con el reto. Desde el campamento base, Helen alerta a Rob sobre un nuevo pronóstico de mal clima para el 11 de mayo. Rob, confiando en su experiencia, le responde que la montaña es la que verdaderamente les dirá si deben continuar o no. Convencido de que el clima no empeorará, Rob decide continuar con el ascenso. Ya en el campo 4, las condiciones son extremas, la presión del aire es mínima y los vientos son intensos. Rob, con firmeza, dice que no subirá si el viento no se calma, priorizando siempre la seguridad de todos. Finalmente, en la madrugada del 10 de mayo, Rob sale de la tienda y despierta al equipo. Con una sonrisa, les pide que salgan. El cielo está despejado y la tormenta ha desaparecido. Alguien allá arriba nos ama, les dice, señalando el cielo estrellado. Acto seguido, les informa que comenzarán el ascenso final en media hora. Rob se comunica por radio con Helen y le pide que por favor llame a su esposa para informarle que ya han iniciado el ascenso hacia la cumbre. Son las 4:30 de la madrugada. El frío es intenso, la oscuridad densa y el viento no cesa. Beck muestra signos evidentes de agotamiento y malestar. Rob se sienta a su lado, evaluando la situación. Con firmeza y serenidad, le informa que deberá regresar al campamento. Beck, molesto y desafiante, se niega rotundamente a bajar. Rob le propone una última oportunidad. Si en media hora no mejora, se acabó el ascenso para él. En caso de empeorar, le pedirá a alguien que lo acompañe de regreso por su seguridad. Más adelante, el grupo avanza por la cuesta del sureste. Allí se encuentran con un obstáculo crucial. No hay cuerdas fijas instaladas en el paso de Hillary, una sección escarpada y peligrosa. Esto provoca un importante retraso, ya que deben colocar nuevas cuerdas para poder continuar. Doug sigue avanzando junto a Rob, pero comienza a presentar dificultades respiratorias severas. Rob intenta animarlo, dándole palabras de aliento y recordándole que sí puede lograrlo. A las 10:30 de la mañana, John se cruza con Rob en el trayecto y le informa que ha decidido regresar. El frío es insoportable
insoportable y ya ha perdido la esperanza de llegar. Rob se comunica nuevamente con Helen y le informa que varios miembros del grupo están descendiendo. Ella, junto a la doctora, expresa su preocupación, no solo por la seguridad del grupo, sino también por el impacto que podría tener si los clientes no alcanzan la cumbre, especialmente considerando que John, como periodista, podría escribir sobre la experiencia y afectar futuras expediciones. A las 11:52 de la mañana, el grupo continúa detenido en el paso de Hillary, todavía esperando que lleguen los miembros encargados de fijar las cuerdas. Finalmente, a las 12:25, Rob se comunica con Scott por radio. Este le informa que hay un atasco considerable más arriba y le pide que suba cuanto antes. Mientras tanto, John encuentra a Beck en la nieve y le sugiere que baje con ellos. Beck, aún firme en su decisión, se niega. A las 12:45 de la tarde, tras una larga espera, finalmente se completan las tareas de fijación de las cuerdas. El grupo reanuda el ascenso con renovada energía, aunque el tiempo corre en su contra. En paralelo, se muestra a Scott ascendiendo en solitario. Se le ve debilitado, caminando con dificultad, visiblemente afectado por la altura y el agotamiento. A la 1:14 p.m., Rob y parte del grupo logran llegar a la cumbre del Everest. La emoción los embarga, se abrazan y celebran el logro con alegría y orgullo. Rob se comunica con Helen y le dice que han alcanzado la cima. Le menciona que John también llegó, pero ya inició su descenso, que Doug está por llegar y que Beck sigue esperando más abajo, pero que pronto irá por él. Poco después, Scott también alcanza la cumbre, aunque su estado físico es preocupante. Rob, alarmado, comenta que deben bajarlo cuanto antes. A las 3:15 p.m., Rob se encuentra con Doug, que aún sigue subiendo. Rob le dice que ya es tarde, que deben regresar, sin embargo Doug, con voz suplicante, le pide que lo deje. Dice que le falta poco y que esta es su última oportunidad. Rob, conmovido y dudando por un instante, finalmente accede. Le dice, está bien, vamos juntos. En paralelo, se muestra a Beck, tendido en la nieve, aún inmóvil. John pasa por su lado y se detiene. Le pregunta si estará bien. Beck, con voz cansada pero firme, responde que sí. John asiente y le dice que lo verá abajo, antes de continuar su descenso. Ya son las 4 de la tarde cuando Doug finalmente alcanza la cumbre del Everest. Mientras tanto, Guy, uno de los integrantes del equipo, intenta comunicarse con Rob, pero no logra establecer conexión debido a la falta de señal. Preocupado, se pone en contacto con Helen para preguntarle si los escaladores ya han iniciado el descenso. Ella le responde que, según la última información recibida, ya se encuentran bajando. Guy le advierte que una gran nube se está levantando y que ya es muy tarde para permanecer en la zona. La preocupación se intensifica. Helen intenta comunicarse nuevamente con Rob, pero no logra obtener respuesta. La señal sigue sin llegar. En otro punto de la montaña, Mike acompaña a Beck, que se encuentra cada vez más debilitado. El clima continúa empeorando rápidamente. Al mismo tiempo, Rob lucha por ayudar a Doug a descender, pero el oxígeno de Doug se ha agotado. Rob pide asistencia urgente por radio, solicita que suban una botella de oxígeno al paso Hillary, donde se encuentran atrapados. Helen, al recibir el mensaje, queda impactada. Su rostro refleja angustia y temor. Inmediatamente trata de contactar con Harold para preguntarle si dispone de oxígeno adicional. Él le responde que no, pero se compromete a subir en aproximadamente media hora. La doctora logra comunicarse con Rob por radio y le pregunta si puede descender por su cuenta. Rob, con voz firme, se niega. Ella le pregunta con quién está y él responde, con Doug. Entonces, la doctora le indica que le administre 8 mililitros de dexametasona para intentar estabilizar su estado. Uno de los integrantes del equipo sugiere a Rob que inicie el descenso y que posteriormente enviarán refuerzos para rescatar a Doug. Sin embargo, Rob se rehúsa tajantemente. Declara que no lo abandonará en ninguna circunstancia. Paralelamente, Scott también ha empeorado. Apenas puede hablar y debilitado, pide que alguien suba con oxígeno, ya que no puede continuar. La tarde cae y la situación se vuelve más crítica. Doug se encuentra al límite de sus fuerzas. Exhausto, le dice a Rob que necesita descansar, aunque sea por unos minutos. Rob, sin embargo, se niega rotundamente. No quiere dejarlo solo. La tormenta estalla con toda su fuerza. Varios integrantes del equipo están atrapados en distintos puntos de la montaña, aislados por el mal tiempo y la falta de visibilidad. Rob observa con preocupación el entorno y le dice a Doug que intente descender rápidamente. Sin embargo, el viento arrecia y el terreno se vuelve más peligroso. En un momento desesperado, Rob le dice a Doug que irá a buscar oxígeno y que le promete regresar. Le indica que permanezca en el mismo lugar. Doug asiente confiando en la palabra de su guía, pero mientras Rob se aleja, Doug comienza a alucinar. Confundido por la hipoxia y la fatiga extrema, se desabrocha el arnés de seguridad y cae al vacío. Rob, al darse cuenta de lo ocurrido, queda devastado. Su rostro refleja una mezcla de impotencia y dolor. Paralelamente, Beck también comienza a tener alucinaciones. Camina desorientado, saliéndose peligrosamente del camino mientras la ventisca lo envuelve. Al mismo tiempo, Scott permanece tendido en la nieve, sin fuerzas, apenas consciente. En otro momento del descenso, un grupo de escaladores tropieza durante la caminata, lo que provoca que varios de ellos caigan debido a la conexión entre las cuerdas. Las condiciones extremas hacen que cada paso sea un riesgo. En paralelo, Harold finalmente se encuentra con Rob en la montaña. Con voz tensa, Rob le pregunta por Doug. Ya no está.
responde Rob con tristeza. Ambos continúan el camino sabiendo que la situación se ha vuelto crítica. Algunos de los integrantes que descendían se encuentran en muy mal estado. Están deshidratados, sin oxígeno y congelados. Beck, completamente inmóvil, deja de reaccionar. Otros alpinistas, con lo poco que les queda de energía, deciden bajar al campo 4 en busca de ayuda y suministros. Harold y Rob permanecen juntos en las alturas, atrapados en medio del temporal. La nieve golpea sin descanso. Se abrazan, intentando compartir calor en medio del frío extremo. En un momento de humanidad profunda, Rob le agradece sinceramente por haber regresado a buscarlo. La tormenta ruge a su alrededor, pero en ese abrazo se mantiene encendida una pequeña chispa de esperanza. La esposa de Rob llama al campamento base y se comunica con Helen. Con voz preocupada, le pregunta por qué su esposo no ha llamado. Helen, visiblemente afectada, le explica que una fuerte tormenta ha azotado la montaña, dificultando toda comunicación. Para tranquilizarla, le asegura que enviará a Ang Dorje, uno de los Sherpas más experimentados, a buscarlo. Ella acepta con alivio, confiando en que harán todo lo posible. Mientras tanto, Guy, integrante del equipo en tierra, intenta sin éxito establecer contacto con Rob. Helen le informa que un grupo de rescate subirá al amanecer. En paralelo, Rob y Harold continúan atrapados en la montaña. Harold, delirando por el frío y la falta de oxígeno, comienza a alucinar. En un momento de desorientación se desviste parcialmente, síntoma clásico de hipotermia severa, y cae. En otra zona, los rescatistas alcanzan el lugar donde quedó varado un grupo de alpinistas. Lamentablemente, descubren que algunos ya no han sobrevivido. Entre ellos se encuentra Beck, aparentemente sin signos vitales. Asumiendo que está muerto, deciden dejarlo atrás y priorizar a otros que aún presentan posibilidades de recuperación. Poco después, una avalancha azota parte de la montaña. En el campamento base, Guy sigue intentando comunicarse con Rob, sin obtener respuesta. Helen y la doctora, cada vez más angustiadas, se enteran de que solo han logrado rescatar a 3 clientes. Helen menciona que Beck y Yasuko aún siguen desaparecidos. Finalmente, Rob logra establecer contacto por radio. Con voz débil, informa que no puede moverse y que tiene las manos completamente congeladas. Guy le responde con urgencia. Debe moverse, cueste lo que cueste. Helen interviene y le pregunta si Doug sigue con él. Rob, con tristeza, le dice que Doug se ha ido, y también Harold. Guy le pide que intente descender un poco más y le pregunta su ubicación. Rob responde que se encuentra debajo de la cumbre sur. Guy le asegura que un grupo de Sherpas subirá con oxígeno y le ruega que aguante un poco más. Guy sugiere que llamen a Jane, la esposa de Rob, esperando que su voz lo motive. Jane logra comunicarse con él. Rob, debilitado pero emocionado, le dice que siente algo de frío. Ella, conteniendo las lágrimas, le pide con insistencia que intente moverse, que baje de donde está. Rob le explica que tiene las manos y los pies completamente congelados. Jane, desesperada, le ruega que mueva su cuerpo para hacer circular la sangre. Finalmente, él le dice suavemente, "Te amo". Rob intenta incorporarse. Empieza a avanzar, arrastrándose sobre las rocas cubiertas de hielo, pero su estado es crítico. A la vez, se muestra a Beck inmóvil, cubierto por la nieve. Los miembros del campamento discuten su situación. John afirma que no pueden ir a buscarlos, no tienen energía y arriesgarían su propia vida. Mike, uno de los alpinistas, informa a Helen que Yasuko y Beck han muerto. La noticia choca fuertemente al equipo. Helen y la doctora se muestran profundamente consternadas. Al comunicar la noticia a la esposa de Beck, ella queda en shock, paralizada, incapaz de pronunciar palabra alguna. Más tarde, Ang Dorje, uno de los Sherpas del equipo de rescate, se comunica con Helen y le informa que no puede avanzar más. Una gran tormenta ha reaparecido y las condiciones son intransitables. Le comunica que deben retirarse. Helen, abrumada por la situación, guarda silencio. Luego sale del refugio y rompe en llanto, incapaz de contener la emoción. Guy, con voz serena pero firme, le dice que deben volver a hablar con Rob. Guy logra establecer una última comunicación con Rob. Le ruega que intente descender un poco más, que resista. Rob, agotado, responde que lo pensará y que por ahora se quedará otra noche allí. Guy le promete que en cuanto pase la tormenta, irán a buscarlo. En paralelo se muestra a Jan, la esposa de Rob, recostada en un sillón. Su rostro refleja cansancio, tristeza y un dolor profundo. Es evidente que ha estado llorando. Poco después, Helen la llama para darle una actualización. Le informa que Rob sigue con vida, que se encuentra debajo de la cumbre. Jan, con la voz entrecortada, suplica que alguien llegue hasta él. De lo contrario, asegura, morirá. Helen, con el corazón oprimido, le responde que lo siente profundamente, pero una nueva tormenta ha azotado la montaña, impidiendo cualquier intento de rescate. Jan pide, al menos, poder hablar con Rob. Finalmente logran establecer contacto. Rob, con la voz débil pero llena de cariño, saluda. Hola, mi cielo. Jan le dice que ha estado pensando mucho en él. Le pregunta si ha logrado entrar en calor, pero Rob le responde que sigue congelándose.
Ella, tratando de contener las lágrimas, le expresa cuánto anhela tenerlo en casa. Rob le pide que le pase a Sarah, su bebé, y le dice con tristeza que teme no llegar a conocerla. Lamenta no poder estar presente como padre. Jan, con fuerza y amor, le insiste: tú puedes lograrlo. Pero Rob, sintiendo que su cuerpo le falla, le dice por última vez: te amo, y no te preocupes demasiado. Luego, con la voz apagándose, le dice: buenas noches, amor. Jan, con lágrimas desbordando sus ojos, le responde entre sollozos: te amo. Mientras tanto, se muestra a Beck, aún vivo pese a las condiciones extremas. Aún con el cuerpo congelado y casi sin energía, empieza a tener alucinaciones. Ve a su esposa, ve a sus hijos. Esas visiones se convierten en su mayor motivación. Poco a poco, con una fuerza inexplicable, se pone de pie y comienza a caminar, guiado por el amor que lo impulsa a volver. En paralelo, los equipos de rescate logran llegar hasta Scott. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Ha fallecido, su cuerpo congelado por el implacable clima. En el campamento base, comunican a Helen que Beck ha logrado regresar, aunque en estado crítico. Inmediatamente, ella se comunica con la esposa de Beck para darle la noticia. Le dice que está vivo, pero que no puede descender por la cascada de hielo. La esposa, decidida, afirma que hará todo lo posible por sacarlo de allí, incluso si eso implica enviar un helicóptero. Mientras tanto, en el campamento 2, Mike y otros miembros del grupo conversan. En medio del silencio, Mike pregunta por Rob. Le responden que aún sigue en la montaña. Pregunta también por Doug y le confirman que ha muerto. Al escuchar esto, Mike no dice nada más, simplemente rompe en llanto. El helicóptero finalmente inicia el ascenso. Guy informa al equipo que la aeronave está en camino y que deben buscar una zona adecuada para el aterrizaje. Sin embargo, el helicóptero no puede subir debido a las condiciones de altitud y peso. Entonces, deciden aligerar la carga. Se retiran los asientos y baja el copiloto para disminuir el peso. A pesar de las dificultades técnicas, el piloto logra, con gran habilidad, estabilizar la nave en una zona estrecha y riesgosa. Logran subir a Beck y con éxito inician el descenso. Más tarde, Mike y otros miembros del equipo llegan al campamento base. Helen los recibe y abraza a Mike con fuerza. John también se acerca, visiblemente afectado, y le pide disculpas. Helen lo escucha con comprensión y le dice que entren en la tienda para descansar. En el epílogo de esta emotiva historia, Beck logra regresar a casa. Al reencontrarse con su esposa, ambos se abrazan profundamente, sabiendo que estuvieron al borde de la pérdida definitiva. En paralelo, en el aeropuerto, Jan llega para reunirse con Helen y la doctora. Las tres mujeres se abrazan, sin necesidad de palabras, y lloran conmovidas por todo lo vivido. La escena final nos muestra a Rob solo, atrapado en la inmensidad blanca de las montañas. Su figura permanece allí, inmóvil, mientras el viento sopla incansable sobre el Everest. Al final se nos informa que su cuerpo continúa en la montaña, junto a muchos otros que, como él, perdieron la vida intentando alcanzar el techo del mundo. Así concluye esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario y darle like al video. Hasta la próxima.